Desde hoy, Temuco tiene un nuevo número de seguridad y emergencias. 1409, el número que coordina todos los servicios de emergencias las 24 horas. Es gratis y puedes llamar aún sin saldo. 1409, tenlo siempre a mano. 1409, un número fácil para situaciones difíciles. 1409, el número de seguridad y emergencias de la Municipalidad de Temuco. Contigo mejor. Hola, les decía, muy buenas tardes, bienvenidos todos a este primer ciclo de charlas que hemos dado a llamar Unidos contra el Delito. Mi nombre es Damián González, soy periodista y voy a estar moderando esta serie de conversatorios que la Municipalidad de Temuco, a través de su Dirección de Seguridad Pública, ha impulsado a través de su fanpage hasta el día 4 de agosto de este año, con el propósito, por cierto, de fortalecer nuestro rol activo como vecino frente a la prevención del delito. Como Municipalidad de Temuco esperamos, por cierto, que como temuquense enfrentemos esta realidad compleja que tiene que ver con la seguridad de nuestros barrios en medio de la pandemia por coronavirus, que vaya ha sido tema este año. En este primer capítulo los invitamos a que hablemos acerca de uno de los delitos que en el fondo, en cifra, en el papel, estadísticamente ha mostrado un incremento importante en Temuco. Estamos hablando del robo de vehículos o de objetos que hay dentro de él, ¿no? Cuando no necesariamente se llevan el vehículo, sino que algún objeto de importancia que está en su interior. Para ello, el día de hoy vamos a contar con dos importantes invitados. Vamos a sumar en la pantalla. Ahí está. Y saludamos, por cierto, al jefe del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros de la región de la Araucanía, el capitán Mauricio Navarrete. ¿Cómo le va, capitán Mauricio Navarrete? Don Damián, buenos días. Muy agradecido por su invitación. Muy bien en este día, así que trabajando como siempre. Bien, gracias por estar con nosotros. Y feliz día atrasado por el aniversario 94 de Carabineros. Muchas gracias. Bien. Saludamos también y vamos sumando a este panel, ahí está en imagen, a Vasco Arratia, él es abogado del Programa Municipal de Atención a Víctimas de Delitos No Violentos, que en una importante labor, por cierto, atiende y orienta con apoyo judicial y psicológico, orientación a aquellos vecinos de nuestra comuna que sufren delitos diariamente de robo, por ejemplo, hurto, lesiones, estafas, delitos no violentos, donde no hay contacto ciertamente con el delincuente. Bienvenido, Vasco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Damián. Buenos días, capitán. Esperando que todo esto salga bien y sea una ayuda y sea muy informativo para los vecinos y vecinas de la comuna. Bien, gracias, Vasco. Me gustaría comenzar con el capitán Mauricio Navarrete, revisando un poco las estadísticas de los delitos en el sistema táctico de operación policial, la sigla STOP, que son, por cierto, estadísticas públicas, ¿no? Que cualquier vecino puede acudir perfectamente a través de Internet. El delito de robo de vehículos en Temuco ha aumentado un 20% este año, digamos, a lo que va de año, en comparación al 2020. O sea, si sumamos, yo hice el ejercicio, si sumamos los delitos, los casos policiales tanto de la segunda como de la octava comisaría en ambas jurisdicciones, a la fecha llevamos 100 casos policiales por robo de vehículos, reportándose, por cierto, 20 casos más que en el 2020. Capitán, ¿cómo se explica este aumento? ¿Qué características tiene específicamente? ¿O cómo ha evolucionado más bien a propósito del contexto de pandemia? Hay que entender una cosa, claro, hay que entender una cosa. Las estadísticas son frías, ¿verdad? Demuestran números y porcentajes que muchas veces no demuestran la realidad y la percepción y la sensación de inseguridad por parte de las personas. Hay que entender una cosa, efectivamente, conforme a la plataforma pública del PASIC, existe un incremento de un 20% aproximadamente de los delitos que afectan el parque vehicular en la comuna de Temuco. Hay que analizar varios factores, principalmente el inicio de la pandemia que suscitó principalmente el año pasado, ¿verdad? Y que de una u otra forma disminuyó en el mes de marzo los desplazamientos de la población y el inicio de las cuarentenas, ¿verdad? Durante el mes de marzo y abril. Ahora, esto generó también la disminución de los delitos que se cometían o que afectan a las personas, como así también aquellos que afectan al parque vehicular.
Eso generó también la disminución y en este caso una disminución de un 20% en comparación a este año. Ahora bien, si lo comparamos con el año anterior, ¿verdad? Que fue un año con fecha normal, muy similar a este, a pesar de las cuarentenas, pero que los delitos suscitaron de manera similar. Fue un año, hablando del año 2019, un año de un incremento bastante sustantivo en comparación a este año. Nosotros podemos analizar, sí, que para efectos de hechos que afectan al parque vehicular solamente en la región de la Araucanía y abocando en la ciudad de Temuco, existe una disminución constante. Solamente son 20 casos, pero 20 casos que de una u otra manera podemos comparar y compartir que no es la misma realidad que ocurre 12 meses anteriores o año calendario 2020, ¿verdad?, en forma comparativa. Entonces, creemos que esto va a disminuir y conforme a la estadística y al porcentaje de hechos ocurridos o casos policiales, como le denominaba usted, pretendemos que, y creemos y proyectamos que dentro del primer semestre de este año debería disminuir la cifra. Esta realidad estadística, capitán, es similar en las otras regiones, ¿no? No. No, principalmente porque en nuestra comuna tenemos un plus fundamental. Hablando de delitos, no tenemos delitos violentos. No nos podemos comparar con una comuna cercana como Concepción, por ejemplo. Los delitos violentos en la región del Biobío, en la región metropolitana, en la región del Maule, son bastante superior a la realidad que nosotros estamos viviendo acá en la Araucanía. O principalmente en cuanto a los delitos, tiene un plus. Principalmente son sustracciones o robos simples de vehículos motorizados y que bajo nuestro análisis y nuestra interpretación son solamente vehículos para efectos de desplazamiento. Gracias a Dios, estos vehículos son recuperados en su gran mayoría en un plazo o en un lapso no superior a 24 horas y que ni siquiera sustraen especies, ¿verdad?, o accesorios de estos móviles. Si hemos notado, ¿verdad?, que aquellos vehículos que principalmente son sustraídos presentan una falencia en su sistema de seguridad, tanto en el sistema de encendido de motor, denominado sistema de ignición, como en la chapa de las puertas. Son vehículos cuyo año de fabricación bordean unos 20, 25 años de antigüedad. Por ende, tenemos un plus en ese sentido, cuyos delincuentes o sujetos inescrupulosos dedicados a este tipo de delitos no mantiene una experticia al momento mayor. Perfecto. Capitán y Vasco, mira, voy a empezar a compartir algunas imágenes de algunos de los vehículos que este año han podido ser recuperados tanto por personal del CEP como por inspectores municipales, ¿no?, de seguridad pública, a propósito de algunos llamados al 1409, al Fondo de Seguridad y Emergencia, que han podido ser recuperados, digamos, este año y en el 2020 en algunos sectores, macro sectores de Temuco. Efectivamente está ese factor, capitán, ¿no?, la antigüedad del vehículo. Claro, usted lo puede mostrar ahí en imágenes. El trabajo que ha hecho también el apoyo municipal, ¿verdad?, con su equipo de seguridad es bastante importante. Una, porque contribuyen también a la sensación de seguridad por parte de la ciudadanía, como así también a ocupar los espacios, ¿verdad?, patrullar y detectar este tipo de ilícitos. Ahora bien, podemos ver en imágenes que son vehículos bastante o relativamente se adopten la conciencia o las medidas de autocuidado para prevenir la comisión de estos hechos y que nuestros vehículos sean objeto del delito y sean cotizados por estos delincuentes inescrupulosos que únicamente generan un daño para efectos de desplazamiento, principalmente por parte de ellos del sector comercial hasta zonas, se puede decir, alejadas de la zona urbana. Sí, ya vamos a avanzar hacia las recomendaciones. Primero quiero ir con Vasco. Uno de estos vehículos que estuvimos mostrando llegó precisamente a la Dirección de Seguridad Pública en búsqueda también de orientación, de ayuda por parte de los programas municipales. Fue un vehículo que encontró una vecina, es precisamente la imagen que estamos viendo, ¿no? La camioneta está Nissan Terrano, color blanco, que fue allá en la ribera del río Cautín. Esto fue encontrado por una vecina. Y más tarde la pesquisa la hicieron inspectores también de seguridad pública y acudió luego personal cierto del CEP. Este vehículo vasco fue robado desde el estacionamiento de un supermercado muy concurrido, ¿no?, del sector centro poniente.
La consulta en este caso, Vasco, desde el punto de vista legal te quería hacer, es qué responsabilidad pueda tener en este caso el supermercado, porque hay a veces uno de guardias, ¿no? Que cuidan, que ayudan a cuidar los vehículos, alguna responsabilidad, por ejemplo, civil o que les pueda recaer al centro comercial en este caso y a los estacionamientos. ¿Hay algo que uno pueda hacer como usuario en este caso afectado? Efectivamente, bueno, aquí hay que hacer una distinción previa que tiene que ver con la modificación que se hizo a la ley que generó la ley 20.967 sobre estacionamientos pagados. Por lo tanto, tenemos que hacer esta distinción entre estacionamientos pagados y estacionamientos de libre acceso, que normalmente corresponden a supermercados, tiendas, centros comerciales, etcétera. Respecto a los estacionamientos pagados, efectivamente la ley es clara. En su artículo 15A, número 5, si no me equivoco, establece la responsabilidad de quien presta el servicio de estacionamiento. O sea, cuando uno va a un estacionamiento y le cobran por dejar el vehículo ahí estacionado, él se hace responsable de los daños y perjuicios que se puedan producir, entendiéndose como tales sustracción de objetos dentro del vehículo, daños producidos por falta de seguridad de estos estacionamientos, hasta el robo del vehículo. En este caso, la ley además es clara y establece que incluso aunque pongan letreros en los cuales se excluye de la responsabilidad estos estacionamientos, esos letreros carecen de validez. La ley señala que son nulos y que se entenderán que no existen para los efectos legales. Ahora, respecto a los estacionamientos gratuitos, el ir a un centro comercial, a un supermercado, no existe normativa al respecto que sea clara. Sin embargo, la ley del consumidor establece que el proveedor de algún servicio tiene que ofrecerlo en las condiciones de seguridad. Por lo tanto, los tribunales de justicia como el CERNAC han estimado que la seguridad incluye los estacionamientos. Por lo tanto, si se produce algún tipo de ilícito dentro del estacionamiento, es responsabilidad de los centros comerciales y por lo tanto faculta a la persona a hacer una denuncia al CERNAC o eventualmente también presentar una demanda por querella infraccional por derechos del consumidor. Perfecto. Y si, por ejemplo, hay algún objeto que sea de valor para la persona, han ocurrido, por ejemplo, robos de herramientas, maquinaria, que de repente la sacan de las cabinas de las camionetas, o de, por ejemplo, computadores que son tremendamente valiosos para el trabajo, para el estudio. Pudiera, por ejemplo, eso, bueno, indudablemente un daño, un perjuicio a mi persona, pero pudiera eso influir de alguna forma y pedir de pronto alguna indemnización. A ver, efectivamente, todo perjuicio causado debe ser indemnizado por quien lo causa o por quien tenía la obligación de evitarlo. En este caso, la ley establece la obligación de seguridad de los proveedores, ya sean de estacionamientos pagados como de estacionamientos gratuitos. Por lo tanto, corresponde la indemnización de todos los perjuicios. La ley habla de todos los perjuicios, entendiendo tanto el daño material, lucro cesante, daño emergente, como también el daño moral. Ahora, existe una máxima en derecho que es que todo perjuicio debe ser probado. Ya ahí es súper importante que las personas, ojalá, es difícil. Yo entiendo que una vez que uno inicia o compra un producto, no guarda la boleta, no guarda comprobante de ello, pero siempre es importante tener claridad de que si yo alego que había un computador de tales características dentro del vehículo y que ese fue el sustraído, eso eventualmente lo voy a tener que probar. No es llegar y decir, ¿sabes qué? Yo tenía, no sé, pues un cofre de joyas dentro del vehículo, por lo tanto el supermercado me lo tiene que indemnizar o el centro comercial. No, como todo en derecho debe ser probado. Su existencia y su sustracción debe ser probada. ¿Y eso cómo se realiza? Ya sea con informes periciales, con boletas, con fotografías, con las cámaras de seguridad, etcétera, pero también
con la investigación penal que se haga respecto del delito, ya que muchas veces la gente se queda solamente con la denuncia en policía local por derechos del consumidor, pero también las personas, al ser víctimas de un robo, son víctimas de un delito que tiene que verse en el ámbito penal. Y es muy importante que el Fiscalía y Carabineros tomen conocimiento también de esos hechos. Y eventualmente el fiscal no va a perseguir las indemnizaciones, pero sí va a perseguir al delincuente, va a perseguir que se identifique al delincuente y que se le establezca una sanción correspondiente, y además va a descartar la participación de otras personas en el ilícito. Lamentablemente, y porque hago esta salvedad también, hay muchos usuarios, muchas personas que se aprovechan muchas veces de las normativas y alegan situaciones que en realidad no son tales. Que me robaron, no sé, pues tenía una bicicleta de 1,5 millones dentro en una camioneta, y en realidad no era así. Y en el diario vivir, en el diario tramitar, uno lo ha visto en tribunales, que después llega el supermercado con las cámaras y efectivamente sí, se robó una bicicleta, pero no era el valor que se señalaba. Por eso es súper importante que las personas primero no mientan. O sea, el ser víctima de un delito es una situación grave, pero tampoco la idea es obtener un beneficio que no corresponde a la hora de demandar, porque al final los mayores perjudicados van a ser ellos. Sí, Vasco, antes de ir de vuelta con el capitán Navarrete, muy cortito. Si, por ejemplo, a mí me roban desde el estacionamiento de un centro comercial o supermercado, yo tengo la posibilidad de exigirle, por ejemplo, al guardia o al supervisor de tienda, al encargado, que, por ejemplo, me muestre o me dé un respaldo de las cámaras de seguridad para, por ejemplo, actuar más rápido con Carabineros, no sé. A ver, en general esos registros son privados, por lo tanto, eventualmente el supermercado podría decir, la tienda comercial podría decir que se niega porque no hay ninguna orden judicial, no hay nada, además podrían ser mal utilizados. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda aquí? Evidentemente hacer la denuncia para que efectivamente se señale que a la hora de que se tome la denuncia, que el supermercado o la tienda contaba con cámaras de seguridad, y así el fiscal sea quien solicite estos registros. Porque de otra forma, si bien la mayoría de las tiendas, la mayoría de los supermercados permiten que las personas vayan a ver las cámaras, pero no está esta obligación legal de entregarlo. O sea, una persona no puede exigir, oiga, entrégueme una copia de esta grabación. Para eso, al tratarse, como digo, de un registro privado, es necesario que haya la intervención ya sea de fiscalía o del juzgado de policía local o juzgado de garantía correspondiente. Perfecto. Capitán Navarrete, le quería consultar por las características del robo de vehículos en Temuco. Es decir, ¿dónde se está dando, por ejemplo, más en proporción supongamos, en domicilios que de pronto no cuenten con reja, con resguardo para poder tener bajo custodia ahí los vehículos, en los estacionamientos, los centros comerciales? ¿Desde dónde específicamente se está dando más el robo de vehículos para tenerlo en cuenta? Durante el último periodo, la sustracción de vehículos motorizados se está generando principalmente en la vía pública, en zonas urbanas principalmente, en aquellos vehículos, como le comentaba, que lamentablemente por su año de fabricación no tienen las medidas de seguridad o su sistema de encendido es bastante precario. Ahora bien, en este sentido resulta importante sí que recalcar que existe un grupo de sujetos que afortunadamente parte de ellos fue detenido la madrugada de hoy, ¿verdad?, quienes se dedicaban a cometer delitos violentos. La dinámica de ello era principalmente orientada a los servicentros, locales comerciales durante la noche, ¿verdad?, y utilizaban efectivamente estos vehículos sustraídos horas previas desde zonas urbanas en la ciudad de Temuco. En ese contexto hay 4 sujetos detenidos y que hoy día serán formalizados por el Ministerio Público por los delitos que se encuentran persiguiendo. Ahora bien, en este contexto podemos señalar también que existe un patrón que se está dando, no de manera frecuente, pero sí ha existido bastante, que es relacionado con los robos a domicilios particulares, robo en lugar habitado.
¿Y cuál es la dinámica de los sujetos que durante la madrugada ingresan y buscan aquellos domicilios vulnerables cuyas ventanas se encuentren abiertas o cuyos, podríamos decir, accesos al interior del recinto como puertas se encuentren sin su seguro debido? Ingresan principalmente para sustraer las llaves de los vehículos motorizados, la llave de acceso, ¿verdad?, del domicilio particular. Sustraen el vehículo mientras sus dueños, propietarios o personas que pernoctan, ¿verdad?, se encuentren durmiendo y escapan, ¿verdad?, con el vehículo. Muchas veces son vehículos de mediana gama, de un valor superior a los 10, 15 millones de pesos, los cuales son utilizados, ¿verdad?, durante los días próximos para cometer delitos violentos en algunas oportunidades que afectan a locales comerciales o personas naturales que transitan durante la noche o la madrugada en la vía pública. Ahora, ¿cómo podemos prevenir este delito? Estos sujetos no buscan sustraer especies desde el interior del domicilio principalmente, sino que la búsqueda de ellos es la sustracción, en este caso, del vehículo motorizado. Muchas de estas personas, al ser entrevistadas, señalan que efectivamente las llaves las tenían en un colgador, ¿verdad?, o en un llavero detrás de la puerta de acceso principal a la casa, o en un lugar de libre acceso, o sobre la mesa principal. En ese sentido, llamamos también a que generemos un resguardo mayor. Entendemos, ¿verdad?, que nuestro domicilio es parte de nuestro diario vivir hoy en día en época de pandemia, pero el incremento de medidas de seguridad, tanto o tan simple como mantener puertas y ventanas cerradas, contribuyen de una u otra manera a que nuestro domicilio, nuestro inmueble, no sea objeto del delito. Pero a lo que usted señala la pregunta, ¿verdad?, y como lo señalaba en primera instancia, los vehículos son sustraídos principalmente desde la vía pública, aquellos vehículos que se encuentran aparcados y sin ocupantes y cuyas medidas de seguridad, ¿verdad?, son bastante ínfimas. Perfecto, muchas gracias. Vasco, vuelvo a ti. Como municipio y junto, por supuesto, a Carabineros, las policías, la Subsecretaría de Prevención del Delito han extendido varias campañas, ¿cierto?, de prevención, esto que hablaba el capitán Navarrete. Importantes tips, por cierto, no esconder, por ejemplo, la llave dentro de la casa y no tenerla a mano, la llave del vehículo. Son de repente pequeños consejos que a uno se le van por confiado y de repente irlos incorporando y hacerlos parte de la cultura de la prevención, la verdad que son bien importantes de tenerlo en cuenta. Pero invertir, ¿cierto, Vasco, en seguridad? Yo creo que siempre es una buena medida, ¿no? Cuando de repente uno compra un auto usado, supongamos que cuesta entre 3, 4 millones de pesos, los más baratos hoy día en el mercado, invertir en seguridad no es tan caro. Un bulldozer, alarma, por ahí GPS, travovolante, son algunos de los productos que están en el mercado y para la inversión que supone un vehículo, me parece más que prudente invertir para poder mantener estos vehículos en resguardo de los delincuentes. Así es, o sea, de hecho el municipio en septiembre del año pasado se hizo una campaña incluso con nuestro programa buscando entregar tips a los dueños de vehículos, entendiendo que efectivamente es importante que inviertan en mantención, en sistemas de protección. O sea, un tragavolante en el mercado más de 20.000 pesos no cuesta. Ya un sistema de GPS hoy en día igual es necesario. De hecho, por normativa ahora los vehículos nuevos que ingresan al país deben contar con un sistema de GPS. También ver la posibilidad de estos cortacorriente o otros sistemas que ya son un poco más caros, pero que garantizan que el vehículo va a quedar, se va a frenar en algún lugar, se va a quedar en alguna esquina, sin que el delincuente pueda hacer uso de él, que al final, como dice el capitán, los vehículos se usan literalmente para ocuparlos un tiempo y después los dejan abandonados. No se da mucho acá en la región este tema de que el vehículo sea sustraído y llevado a otras regiones o sacado del país o desarmado o el tema de la clonación. Por lo menos a nosotros acá en el programa nos ha llegado prácticamente un caso en todo lo que llevamos de programa y efectivamente el vehículo apareció, fue abandonado en la ribera del río Cautín.
Por lo tanto, evidentemente es necesario que las personas vean estos sistemas de seguridad y seguir los tips y los consejos. O sea, es fundamental también no dejar objetos de valor dentro del vehículo, estacionar en lugares habilitados, bien iluminados. De repente uno, por ahorrarse el pago del parquímetro, lleva el vehículo a lugares donde ni siquiera hay casas, sino que son callejones cerrados, y eventualmente esos son lugares pero favoritos de los delincuentes para cometer sus fechorías. O sea, también es muy importante que uno tenga actitudes de autocuidado y de resguardo de sus bienes. Sí, importante. Y además que los elementos de seguridad que ya hemos podido nombrar, algunos, el travolante, el cortacorriente, el bulldozer que traba el neumático, son, importante decirlo, son complementarias, ¿no? No es que con un travolante se va a resolver el problema, porque puede ser rápidamente quizás destrabado para poder utilizar el vehículo, ni tampoco el rueda, ni la alarma. Todos esos elementos son, entiendo yo, complementarios. Es un poco hacerle la vida imposible al delincuente para que o le cueste más tiempo o derechamente le impida por falta de expertise llevarse el vehículo, ¿no? Es que efectivamente el delincuente siempre va a preferir la situación que le genere menos riesgo. O sea, si ve un vehículo que tiene traba volante, ya de por sí lo va a desincentivar y va a buscar el siguiente. Porque por mucha expertise que tenga, ya con traba volante le va a tomar 10, 20 minutos quizás en desarmar el trabavolante, lo mismo estos trabarruedas, y ya genera suspicacia en las personas que puedan estar viendo. O sea, ya una persona que está con medio cuerpo dentro de un vehículo, moviéndose así como, ya da la impresión de que no es algo normal, no es algo natural, y probablemente llamen a carabineros o la gente se apersone para ver qué está pasando. Por lo tanto, siempre, no solamente estas medidas evitan el robo por su naturaleza obvia, que es trabar volantes, frenar las ruedas, sino que también desincentivan a los delincuentes a robar estos vehículos. Capitán, ¿de qué forma, por ejemplo, en los barrios podemos estar atentos y generar de pronto antecedentes a carabineros sobre vehículos que estén circulando y que tengan encargo por robo? ¿Hay, por ejemplo, alguna aplicación, algún sitio web o alguna forma en la que, por ejemplo, los vecinos puedan reportar que hay vehículos abandonados con encargo por robo o que estén circulando vehículos con patentes que tengan esta connotación? Lo principal, nosotros siempre hacemos un llamado a que los vecinos siempre estén comunicados entre sí, que no se generen islas, ¿verdad?, en esta época de pandemia entre vecinos, casas colindantes, sino que se conozcan entre sí, conozcan a quienes viven en su entorno. Ahora, en este sentido, también nosotros, como Carabineros de Chile, tenemos nuestra página institucional, carabineros.cl, donde usted puede acceder y efectuar una consulta referente a la identidad vehicular de una placa patente en especial. Esto se encuentra conectado al sistema encargo de Carabineros de Chile, donde aloja la totalidad de aquellos vehículos sustraídos que se encuentren vigentes con algún tipo de encargo asociado. Y usted puede saber y conocer en forma inmediata y en línea respecto a la procedencia y si en este caso aquel vehículo que le llama la interés o que se encuentra rondando, ¿verdad?, su barrio, presenta algún tipo de encargo asociado. En ese sentido, nosotros reiteramos y hacemos un llamado para que al detectar, conocer o mantener antecedentes fundantes respecto a la comisión de un ilícito, se contacten de manera gratuita a nuestro fono de emergencia, que es el 133 y conocido por todos, para que contribuyan, ya sea de manera anónima, pero con la disminución, bien digo, ¿verdad?, de aquellos delitos principalmente que afectan al parque vehicular. Sí, capitán, ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿no?, en pantalla de algunos procedimientos, en este caso una persecución de un vehículo que tenía encargo por robo, y también un procedimiento que tuvieron ustedes hace muy poco de 3 vehículos de lujo, ¿no?, que encontraron en Temuco, en un centro, me parece que era un taller, ¿no?, donde reparaban y clonaban los vehículos, la patente en este caso. Esta fue una diligencia que efectivamente realizamos hace no más de un mes en el sector céntrico de Temuco, donde existía un predio particular
el cual era utilizado para el acopio de vehículos motorizados. Estos vehículos motorizados, producto de las pericias efectuadas, provenían desde la región metropolitana. Habían sido sustraídos mediante delitos violentos en autopistas concesionadas y cuya identidad vehicular se encontraba modificada, adulterada con la finalidad de proceder a su posterior enajenación o venta. Ahora, llama la atención que uno de estos vehículos es único en Chile, que era un Porsche 911, cuyo valor comercial bordea los $200.000. Este vehículo estaba siendo comercializado en la ciudad de Temuco por no más de 15 millones de pesos. O sea, llama la atención la capacidad de estos sujetos para vender, para contribuir y para lucrar de manera ilícita, ¿verdad?, mediante la venta de vehículos motorizados provenientes de ilícitos. Ahora, producto del trabajo en conjunto con la Fiscalía, se detectaron en esa oportunidad 3 vehículos motorizados. Uno de estos correspondía a un BMW junto al vehículo Porsche y un Peugeot Rifter, el que ustedes pueden ver en imágenes. ¿Cuál era la característica principal de estos vehículos? Era la falsificación y la tipografía de sus placas patentes. Estas placas patentes, ¿verdad?, está siendo investigado y es parte del mismo proceso respecto al lugar donde se encuentra su núcleo de fabricación, pero más bien la modalidad de persuadir por parte de estos sujetos era el valor ínfimo que utilizaban para su venta, como así también hacían o utilizaban la excusa de que el vehículo presentaba prenda. Y bajo este precepto, ¿verdad?, evitaban que el comprador concurriera o participara de un proceso de compraventa, ya sea en una notaría o en oficinas de registro civil. De esta manera ellos se deshacían de un vehículo que provenía de la región metropolitana, que había sido sustraído mediante un delito violento y generaban un círculo vicioso, ¿verdad?, con la venta de este vehículo en nuestra ciudad. Me comentaba también hace un tiempo atrás que, hace algunos minutos atrás, ¿no?, que a esta hora entiendo que personal del CEP está interviniendo un taller mecánico en Santa Rosa, ¿no? Algo así me comentaba. Así es. Sí, en estos momentos estamos trabajando con una diligencia en especial, ¿verdad?, relacionada con la clonación de vehículos motorizados, donde se está llevando a cabo en estos minutos en un taller en especial en el sector de Santa Rosa, una entrada y registro relacionado con un recinto el cual acopiaba y se dedica en estos momentos al desarme, modificación y adulteración de series identificatorias. Utilizaban vehículos, ¿verdad?, parcialmente siniestrados y cuya identidad era suplantada en un vehículo, ¿verdad?, de una procedencia ilícita para luego nuevamente ser utilizado por los usuarios o futuros compradores de este vehículo motorizado. Ahora, necesitamos también levantar mayor información y por eso nosotros siempre hacemos un llamado a los vecinos de la ciudad de Temuco en este sentido, que colaboren, que contribuyan de manera anónima referente a si mantienen algún tipo de antecedente relacionado con la comisión de delitos que afectan al parque vehicular. Necesitamos de la colaboración de ellos para que contribuyan a la persecución de estos delincuentes que lucran, vuelvo a reiterar, de manera ilícita con el segundo bien más valorado por la familia chilena después de la casa, ¿verdad?, de la casa propia, que viene a ser en este caso el vehículo particular. Y en época de pandemia, fundamentalmente un automóvil es necesario, ¿verdad?, para toda familia. Absolutamente. Vasco, entendiendo la situación de pandemia, ¿no?, que muchas personas vienen, por ejemplo, al centro a trabajar en sus vehículos particulares, evitando un poco el uso del transporte público. Ya lo decía el capitán, la mayoría de los robos de vehículos se están dando en la vía pública y muchas veces, cierto, en el intento de encontrar un buen estacionamiento en el centro, podemos quizás dejarlo en un lugar donde sea un espacio ideal más bien para los delincuentes. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, de iniciar acciones o contra alguien, en este caso, no sé, el municipio o quien corresponda, en el caso de robo de vehículos en la vía pública? No. En la vía pública se supone que la persona es responsable.
Sobre todo si se estaciona en lugares en los cuales incluso no está permitido. O sea, lamentablemente hoy en día uno ve en la pandemia que hay calles donde existe claramente letreros donde se señala que no se puede estacionar y hay vehículos estacionados. Se entiende que atendiendo a las circunstancias y a la falta de fiscalización, porque en estricto rigor deberíamos estar en cuarentenados, la gente se aprovecha de esa situación y deja estacionados los vehículos en lugares en que no está permitido. Sin embargo, la calle es un lugar de uso público y que efectivamente la persona es responsable también de su seguridad y de las medidas que instala en su vehículo para el estacionar. Por lo tanto, ahí efectivamente no se podría demandar a la municipalidad. Aun cuando, por ejemplo, haya servicio de parquímetro. Es que el servicio de parquímetro tú lo que pagas es el derecho a estacionar, no es un guardia. Ya se concesionan ahí los estacionamientos y lo que hace el parquímetro es cobrarte el espacio en el que tú te estás estacionando, pero no es un servicio de guardia. Sin embargo, existen estadísticas de que efectivamente los robos en calle no se producen en lugares donde hay parquímetros. Perfecto. Obviamente en la vía pública hay que tener también algunos resguardos, ¿no? Por ejemplo, lugares que estén bien iluminados, ya lo mostraba ahí en imágenes de lo que fue esta campaña, con algunas cápsulas de video, lugares donde, por ejemplo, no haya frondosidad de árboles, también importante. Así es, lugares donde está diseñado para el estacionamiento. Hoy en día uno ve gente estacionada en ciclovías, en veredas, en entradas de vehículos incluso. Por lo tanto, ahí, además de estar en un riesgo de que te sustraigan el auto, también estás incurriendo en una molestia para el resto de vecinos que ya sea se transportan en bicicleta o quieren sacar un vehículo o le ocupan la vereda, y muchas veces uno piensa que, no, pero es que aquí cabe perfectamente una persona que puede pasar, pero se olvida que hay personas que están en situación de discapacidad, que van en silla de ruedas y que muchas veces tienen que pasar por charcos de agua. ¿Y por qué? Porque había un auto estacionado. Por lo tanto, ahí también es un poco el llamado a la responsabilidad de los mismos conductores a la hora de estacionar sus vehículos. Perfecto. Capitán, muchos vecinos entonces nos están escribiendo en estos momentos por redes sociales. Una de las consultas también que surge es, por ejemplo, si hay alguna connotación, digamos, por la compra de objetos, por ejemplo, que están en el mercado negro, que hayan sido producto, por ejemplo, de un robo. ¿Qué pasa ahí con el comprador? ¿A qué consecuencias ¿qué consecuencias tendría, digamos, comprar, por ejemplo, repuestos robados? Hay que entender una cosa. Toda especie, producto de algún ilícito, ¿verdad? O que a sabiendas sea adquirido, ¿verdad? Como usted lo señala, y provenga de un ilícito, bien digo, yo como comprador también soy partícipe del mismo hecho. Soy partícipe además de este círculo vicioso. Quizás compro a un valor más barato del comercialmente establecido, pero también dentro del contexto de la persecución penal soy partícipe y puedo ser catalogado, ¿verdad?, como un receptador de especies proveniente de la sustracción de un posible vehículo. Soy partícipe también de estos sujetos inescrupulosos que se dedican a la sustracción de vehículos y a la sustracción de especies desde el interior de vehículos. Y como tal, soy catalogado, en el caso de ser detectado por parte de las policías o en su efecto en un proceso de persecución penal llevado por el Ministerio Público, y efectivamente puedo ser perseguido penalmente y condenado mediante una previa formalización. O sea, en este sentido, Vasco, lo importante es adquirir repuestos en el mercado establecido. Absolutamente, absolutamente. Partiendo de lo que señala el capitán, de que se está cometiendo un ilícito al comprar en el mercado no establecido, pero además también con el agregado de que
al comprar repuestos que no se sabe su procedencia, no se sabe si van a funcionar y si eventualmente fallan, no tienen garantía, por lo tanto, como dice el refrán, lo barato muchas veces sale más caro, porque después es obligado a comprar un repuesto o una radio o cualquier otra cosa en el mercado establecido y ya pagaste 2 veces por un mismo producto. Perfecto. Mira, nos están comentando a través de redes sociales. Lo voy a pasar a publicar. Hola, ¿consulta uno puede pedir imágenes de cámaras de televigilancia sin necesidad de algo judicial? Por ejemplo, si uno sufre algún delito. Strain Omega. Es que, bueno, ahí hay que hacer varias distinciones. Primero, si las cámaras pertenecen o no al municipio, si son las cámaras de televigilancia del municipio, uno puede venir a solicitar que se resguarde o se guarde la imagen respecto a un delito, un accidente, etcétera, etcétera. No puede exigir una copia. Eso solamente lo puede exigir el tribunal o el fiscal. Pero ya haciendo ese resguardo, por ejemplo, acá en la sala de televigilancia, ya uno después le informa al fiscal de que el municipio cuenta con imágenes del hecho delictual. Ahora, respecto de las cámaras vecinales, es necesario verificar el reglamento de cada una de ellas. En general, la mayoría de las juntas de vecinos de vigilancia tienen un reglamento que señala lo mismo, o sea, que se puede guardar la imagen, pero no se le puede entregar esta imagen. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha prestado para pasar a llevar el derecho a la intimidad de las personas. Se graban otros hechos que no son delictuales y que después se utilizan de mala forma. Por eso es necesario, obviamente, hacer la denuncia, siempre es fundamental el tema de la denuncia, y después solicitar o informar al fiscal o a carabineros el hecho de existir cámaras en el lugar donde se cometió el hecho delictivo o donde fue víctima del delito. Sí, muchas gracias, Vasco. Están consultando bastante por el tema de las cámaras de vigilancia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las cámaras de las 72 cámaras que posee la Municipalidad de Temuco y que se coordinan junto con la Central de Comunicaciones de Senco, de Carabineros, pero se nos están adelantando un poco porque la verdad lo tenemos pronosticado para una segunda charla, por cierto, a la que los vamos a invitar cordialmente a través de nuestras redes sociales, donde efectivamente vamos a abordar los protocolos de uso y incluso la postulación a cámaras comunitarias de seguridad, ¿no? Así que no se nos adelanten, ya vamos a estar contando respecto a esta segunda charla. Vamos llegando ya al cierre de esta primera conversación, en honor al tiempo. Vasco, me imagino que en palabras de cierre, un llamado a los vecinos a la denuncia siempre, frente a cualquier hecho delictual del que sea víctima o testigo. Y, por cierto, que a contar con este programa de atención a víctimas, pionero en el sur de Chile, ¿no? A nivel municipal. Así es. Bueno, como siempre nosotros recomendamos a las personas hacer la denuncia. Lamentablemente está esta creencia de que cuando yo hago la denuncia las cosas no quedan en nada, es una pérdida de tiempo y muchas veces la gente asume el gasto que generó el haber sido víctima de un delito. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el derecho a denunciar es, como lo señalé, es un derecho que como ciudadanos debemos ejercer, de poner en conocimiento a nuestras autoridades la comisión de un delito, porque es la única forma que tienen las autoridades para destinar recursos de seguridad en los lugares que se están produciendo los delitos. Además, como siempre he dicho, el hecho de no hacer denuncia, lo único que beneficia es al delincuente, se le está facilitando el trabajo a los delincuentes. Por lo tanto, es muy importante que las personas que sean víctimas de delito hagan la denuncia. Ahora, en cuanto a los trámites posteriores a la denuncia, evidentemente nosotros como programa nos encargamos de acompañar y ayudar a las personas, tanto desde el punto de vista jurídico, pasamos a ser sus abogados particulares, como también entregar una atención psicológica, entendiendo que toda persona que es víctima de un delito le genera algún perjuicio emocional esta situación. Nuestro programa efectivamente viene a ser pionero en
en el sur de Chile. Tenemos por catálogo los delitos no violentos. Estos son aquellos que las personas no se enfrentan directamente al delincuente, debido a que efectivamente en la región existen programas de delitos violentos, por lo tanto quedaba un gran grupo de personas que no tenían atención muchas veces, y por lo tanto la municipalidad estimó necesario la creación de este programa. Así que cualquier duda, consulta, en la pantalla aparece nuestro número de teléfono y nuestro correo para que las personas que requieran de nuestros servicios los puedan ejercer. Es un servicio absolutamente gratuito y no pedimos ningún tipo de calificación socioeconómica. Es simplemente que sean vecinos de la comuna de Temuco y que el delito se haya cometido dentro de la comuna de Temuco. Así que, como siempre digo, ojalá nunca requieran de nuestro programa, pero si lo requieren, estamos para atender a las personas. Claro, que sea la menor cantidad de personas posible que lo requieran, ciertamente. Claro, efectivamente, en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla, estamos pasando ahí el número de teléfono y el contacto del programa Atención a Víctimas. Es importante tenerlo a mano, compartirlo en caso de que algún familiar, amigo esté pasando por alguna situación de esta índole. Capitán Navarrete, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, por sus recomendaciones, por todo su aporte, por ilustrarnos un poco acerca del análisis director, digamos, del robo de vehículos, como está ocurriendo hoy en nuestra comuna, afortunadamente sin la connotación de violencia que hay en otras comunas, y eso es de alguna forma un alivio. Capitán, muchas gracias. Muchas gracias a usted por esta invitación, se lo agradezco nuevamente, y poder dar a conocer, ¿verdad?, estas medidas preventivas, la dinámica del delito como ocurre acá, y por sobre todo las medidas de autocuidado, ¿verdad?, como señala su programa en este momento, que resultan fundamental para evitar la comisión de estos ilícitos por parte de estos sujetos delincuentes inescrupulosos. Ahora bien, estaba viendo los comentarios y me agrada bastante que a más de alguno, aquí a Blaster Acuña Bustos, que le haya llegado, ¿verdad?, a su programa, porque de una u otra forma genera, ¿verdad?, un repudio para aquellos que están acostumbrados a cometer este tipo de delitos, les moleste, ¿verdad?, el desempeño de este gran programa. Así que muchas gracias por su invitación y que tenga una excelente tarde. Agradecemos también a quienes nos han escrito en redes sociales, quienes siguieron la transmisión de esta primera charla. Mientras vamos pasando algunos de los comentarios muy rapidito, excelente iniciativa, dice Mateo González. Buenas tardes, dice cómo. Mateo González pregunta, ¿cuánto se demoran en recuperar un auto en promedio, capitán? Depende de la dinámica del delito, vuelvo a reiterar, dónde ocurre esto, los factores, ¿verdad?, que generan la motivación para la comisión de este hecho y quienes participan de manera directa. Ahora, hace un momento atrás hablaban también del resguardo de la evidencia, y resulta muy importante generar un resguardo de la evidencia fílmica en el caso de que existiera, porque posterior a esto, mediante la autorización del propio órgano persecutor, nosotros debemos obtener, ¿verdad?, el debido proceso del levantamiento de la evidencia. ¿Para qué? Para que esta imagen fílmica, esta grabación, no sea descartada después ante un eventual proceso o ante un eventual juicio en persecución de un delincuente en especial. Así que, en ese sentido, todo depende de la dinámica del delito, la motivación por parte del delincuente respecto al objeto del delito, pero sí, en su gran mayoría, los vehículos motorizados son recuperados por carabineros en la ciudad de Temuco en un lapso no superior a las 24 horas, prácticamente de manera íntegra. Pero por sobre todo, el llamado al autocuidado por parte de los usuarios y propietarios de vehículos motorizados resulta de vital importancia. Muchas gracias. Marcelo Venegas nos dice, espero tener respuesta a mi inquietud en la próxima charla. Sí, efectivamente, nos preguntaba mucho por cámaras de seguridad. Lo invitamos, por cierto, bueno, a escribirnos, ¿no? Puede llamar incluso a 1409, comunicarse con profesionales de la Dirección de Seguridad Pública a fin de resolver a la brevedad sus consultas. Y si no son tan urgentes, por cierto, que nos espere hasta el día, y ya lo tengo anotado, el próximo miércoles 12 de mayo, probablemente a las 12 del día, también por el Facebook Live de la Municipalidad de Temuco. Entonces estaremos transmitiendo nuestro segundo encuentro de charlas, al que hemos titulado Televigilantes, y donde vamos a conocer, por cierto, de qué forma acceder y usar con mejor eficiencia las cámaras de vigilancia, aquellas que son de uso municipal, como aquellas que están
en nuestros barrios. De esta manera entonces, invitándolos a cuidarse, a seguir cuidándonos a propósito de la pandemia por coronavirus, a seguirnos cuidando y protegiéndonos entre todos, a mantener la comunicación entre los vecinos a propósito de los temas que hemos hablado hoy, porque en Temuco ciertamente hoy nos unimos contra el delito. Muchas gracias, buenas tardes. Desde hoy, Temuco tiene un nuevo número de seguridad y emergencias. 1409, el número que coordina todos los servicios de emergencias las 24 horas. Es gratis y puedes llamar aún sin saldo. 1409, tenlo siempre a mano. 1409, un número fácil para situaciones difíciles. 1409, el número de seguridad y emergencias de la Municipalidad de Temuco. Contigo mejor.